Moscú volvió a convertirse en objetivo de una oleada de drones durante la noche, y esta vez las propias autoridades rusas admitieron que el ataque obligó a restringir temporalmente las operaciones aéreas en los aeropuertos de la capital. Pero hay un dato que hace que este episodio sea especialmente llamativo. Según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, cientos de drones fueron detectados dirigiéndose hacia la región durante la noche, y aunque la mayoría fueron interceptados antes de llegar a la capital, al menos 13 fueron destruidos en las cercanías de Moscú. La pregunta es, ¿qué significa realmente que una oleada de este tamaño vuelva a acercarse al corazón político y económico de Rusia? Porque mientras el Kremlin intenta presentar estos ataques como una cuestión de defensa aérea, cada nuevo episodio demuestra algo mucho más incómodo para Moscú. La guerra está llegando cada vez más cerca de la capital. Todo comenzó durante la noche del 10 al 11 de agosto. Según las autoridades rusas, las defensas aéreas detectaron una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados aproximadamente hacia la región de Moscú. El alcalde Sergei Sobyanin informó inicialmente del derribo de 7 drones que se dirigían hacia la capital, pero la cifra no se quedó ahí. Posteriormente, Sobyanin anunció que otros 6 drones habían sido destruidos. En total, las autoridades moscovitas afirmaron haber derribado 13 drones en las proximidades de la capital. Y aquí aparece uno de los datos más importantes de toda la noche. Según el propio alcalde, entre las 8:30 del 10 de agosto y las 8:30 de la mañana del día de hoy se detectaron 237 drones dirigiéndose hacia la región de Moscú. La mayoría, según la versión rusa, fueron interceptados antes de alcanzar la región, pero 13 llegaron lo suficientemente cerca de Moscú como para ser destruidos en las aproximaciones de la capital. Y eso provocó una consecuencia inmediata. El espacio aéreo tuvo que ser restringido. Rosaviatsia, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, impuso limitaciones temporales a las operaciones en los aeropuertos de Moscú. En Domodedovo y Jhukovsky, los vuelos solamente podían despegar o aterrizar con autorización de las autoridades competentes. No estamos hablando de un pequeño incidente aislado en una zona remota del frente. Estamos hablando del principal centro político, económico y logístico de Rusia, Moscú. Y precisamente por eso, cada vez que una oleada de drones consigue aproximarse a la capital, el impacto va mucho más allá de los daños materiales. Porque incluso cuando los sistemas de defensa aérea consiguen interceptar los aparatos, el ataque obliga, en este caso, a modificar el funcionamiento normal de una de las ciudades más importantes del país. Los vuelos se restringen, las autoridades activan los servicios de emergencia, los restos de los drones tienen que ser localizados y millones de personas reciben una vez más el recordatorio de que la guerra que Putin inició contra Ucrania ya no es algo que pueda mantenerse. No se puede mantener completamente alejado de la población rusa como ya se está viendo. Pero lo ocurrido esta noche tiene además otro elemento que merece atención: el propio volumen de drones detectados. Según Sobyanin, fueron 237 los aparatos que se dirigían hacia la región de Moscú durante este periodo de 12 horas. Las autoridades rusas aseguran que la mayoría fueron destruidos lejos de la capital, pero incluso aceptando esa versión, que tampoco nos la creemos, el número revela la magnitud de la presión sobre las defensas aéreas. Porque una defensa aérea no solamente tiene que derribar drones, también tiene que detectarlos, seguir sus trayectorias, identificar cuáles se dirigen realmente hacia zonas sensibles, decidir qué sistemas utilizar y mantener protegidos simultáneamente aeropuertos, instalaciones estratégicas y grandes núcleos urbanos. Y cuando una oleada es suficientemente grande, aparece el problema de la saturación, porque muchos aparatos, en este caso, como estamos viendo, son interceptados. Basta con que algunos obliguen a cerrar temporalmente el espacio aéreo para provocar interrupciones. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido durante esta última noche. Pero aquí la historia no termina, porque este ataque llega después de otros episodios similares. El pasado 28 de julio las autoridades rusas también informaron de una gran oleada de drones que, según su versión, se dirigían hacia Moscú. Después de aquel episodio se produjo un incendio en una fábrica de la región de Moscú.
Eso no significa automáticamente que ambos acontecimientos estén relacionados, y tampoco permite atribuir el incendio a las autoridades ucranianas. Pero sí demuestra que los ataques con drones contra territorio ruso se han convertido en un fenómeno recurrente y prácticamente lo estamos viendo a diario. Y ese cambio es importante. Durante mucho tiempo Moscú podía presentar la guerra como un conflicto que ocurría principalmente lejos de la capital. Pero los drones han cambiado esa percepción. No necesitan atravesar cientos de kilómetros con una gran fuerza aérea tradicional. No necesitan bombarderos tripulados y no necesitan ocupar territorio para generar presión. Pueden aparecer de repente sobre regiones situadas a cientos de kilómetros del frente y obligar a Rusia a gastar recursos en proteger su propio territorio. Ese es precisamente uno de los grandes efectos estratégicos de esta campaña. Cada sistema de defensa aérea desplegado alrededor de Moscú es un sistema que no puede utilizarse en otro lugar. Cada aeropuerto cerrado temporalmente supone una interrupción. Cada instalación que necesita protección adicional obliga a Rusia a repartir sus recursos. Y cada noche que las alarmas vuelven a sonar en la capital aumenta la presión política sobre el Kremlin. Porque la pregunta deja de ser solamente cuántos drones han sido derribados. La pregunta pasa a ser otra. ¿Hasta dónde puede llegar esta capacidad de ataque? Rusia sigue teniendo una enorme capacidad militar y una extensa red de defensa aérea, y las autoridades rusas aseguran que sus sistemas interceptan la mayoría de los drones. Pero una defensa perfecta no existe, y la propia necesidad de restringir los vuelos demuestra que incluso los ataques que no causan grandes daños pueden generar efectos concretos. De hecho, en una guerra de desgaste esto puede ser suficiente. No todos los ataques tienen que destruir una gran instalación militar para tener consecuencias. A veces basta con obligar al adversario a reaccionar, a movilizar defensas, a cerrar espacios aéreos, desplegar unidades, investigar restos, reforzar instalaciones y a mantener bajo presión durante horas la ciudad. Eso es lo que convierte a estos ataques en algo más que simples explosiones. Son también una batalla por los recursos, por la percepción y por la capacidad de Rusia para proteger su propio territorio. Y mientras tanto, Ucrania continúa desarrollando una estrategia basada cada vez más en ataques de largo alcance contra objetivos situados muy lejos del frente. El objetivo declarado de muchas de estas operaciones es golpear la infraestructura que sostiene la maquinaria de guerra rusa. Y cuando los ataques alcanzan regiones cercanas a Moscú, el mensaje resulta todavía más potente. La distancia ya no garantiza seguridad. La capital rusa puede estar lejos de las líneas de combate, pero eso no significa que esté fuera del alcance de los drones. Y eso plantea un problema especialmente delicado para Moscú, porque el Kremlin necesita mantener la imagen de que Rusia tiene control de la situación, necesita demostrar que sus defensas funcionan y necesita convencer a la población de que la guerra permanece bajo control. Sin embargo, cada nueva oleada que obliga a restringir vuelos en Moscú ofrece una imagen completamente diferente. Una imagen en la que la propia capital tiene que adaptarse a las consecuencias de una guerra que comenzó con la invasión rusa de Ucrania. Por ahora, las autoridades rusas no han informado en los datos proporcionados de daños importantes en Moscú como consecuencia directa de estos ataques. Los servicios de emergencia trabajaron en las zonas donde cayeron restos y las restricciones aéreas fueron levantadas posteriormente. Pero el episodio deja una conclusión mucho más importante que la cifra final de drones derribados. La guerra sigue expandiéndose en términos de alcance y Moscú vuelve a estar en el centro de esa realidad, porque mientras Rusia intenta destruir ciudades ucranianas y mantener la presión militar sobre el frente, Ucrania busca demostrar que también puede llevar la guerra hasta las profundidades del territorio ruso. Y cada vez que las sirenas vuelven a sonar cerca de la capital, el Kremlin recibe el mismo mensaje. La distancia ya no es suficiente. Las defensas pueden interceptar drones, los aeropuertos pueden volver a abrir y las autoridades pueden anunciar que la amenaza ha sido neutralizada. Pero si los ataques continúan llegando una y otra vez hasta las puertas de Moscú, la pregunta que quedará sobre la mesa será mucho más difícil de responder.
¿Cuánto tiempo puede Rusia seguir diciendo que la guerra está lejos de casa cuando los drones ya están llegando a las puertas de su propia capital? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.